Así llegamos a Doctrina Profunda. Tenemos obviamente un viaje muy largo, muy extenso, pero es un viaje bueno en Dios porque nos enseña acerca del obrar del Espíritu Santo. Conocemos, mucha gente nos han desvirtuado esta enseñanza. Hay personas que piensan que el Espíritu Santo descendió en Pentecostés, nada más. Hay otros que creen que nunca el Espíritu Santo estuvo dentro de las personas y falseando esta historia, dándole una percepción totalmente equivocada. ¿Y cómo podemos buscar algo que creemos que no lo vamos a encontrar? Entonces, luego hay quienes le hacen creer a las personas que si no hablan en lenguas no tienen Espíritu Santo. Y bueno, vamos a ir tratando ya hemos mostrado el obrar de Dios, no vamos a hacer un resumen porque es muy extenso. Eso, creo que este es el cuarto o quinto bloque del Espíritu Santo y creo que es el penúltimo, nos faltaría uno más. Calculo que allí ya estaremos terminando. Recordamos que en este estudio del Espíritu Santo hemos tomado los lugares en la Escritura donde se menciona exactamente la palabra Espíritu Santo. Sabemos que el Espíritu Santo obra siempre, es decir, obró constantemente. Pero a alguno le puede quedar una duda diciendo no fue directamente el Espíritu, Dios ya le había hablado y él después actuó y demás, por lo cual hemos preferido tomar los lugares, versículos en los que no quepa ningún lugar a dudas, que actuó específicamente el Espíritu Santo y cómo fue su actuar o cómo fue el resultado. Bueno, hemos quedado en Mateo, en el inicio de esta revelación del Espíritu Santo a María. Vamos a retomar estos dos versículos que ya los hemos leído en el programa anterior como un punto de partida y luego avanzamos. Entonces, dice Mateo 1:18, el nacimiento de Jesús fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Entonces, aquí vemos cómo el Espíritu Santo es el que concibe a Cristo. Y dice, pensando él en esto, aquí un ángel del Señor le apareció, o sea, José, le dijo: José, hijo de David, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que está en ella es engendrado del Espíritu Santo. Esto está en Mateo 1:20, lo otro en Mateo 1:18. Luego nos cuenta Lucas, porque esto ya sabemos que Cristo nace por el Espíritu Santo. Lucas 1:15 dice: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Es decir, aquí no solamente concibe, sino que desde el pleno desarrollo, hablando en este pasaje tocante a Juan el Bautista, iba a ser lleno del Espíritu Santo. Alguna persona dirá, pero yo pensé que la llenura del Espíritu vino en Pentecostés. No, siempre Dios estaba hablando tocante a la llenura. Alguno pensará diciendo, entonces, ¿qué ocurrió en el Pentecostés? ¿Y cuál fue la diferencia con antes? Si el Espíritu Santo obró antes, ¿qué diferencia al derramamiento de Pentecostés de otros? Bueno, eso lo veremos un poquito adelante. Lucas 1:41 dice: y aconteció que cuando oyó Elizabeth la salutación de María, la criatura saltó en su vientre, y Elizabeth fue llena del Espíritu Santo. Entonces, no solo fue lleno del Espíritu Santo Juan el Bautista, sino que también su madre Elizabeth también fue llena del Espíritu Santo. Aquí tenemos dos casos, tanto Juan el Bautista como Elizabeth, su madre, llenas del Espíritu Santo, uno desde el vientre y el otro en el momento que escuchó la salutación de María. Obviamente, sí, Elizabeth, que era la madre de Juan el Bautista, fue llena del Espíritu Santo al escuchar la salutación de María. Obviamente que María, quien concibió del Espíritu Santo, estaba llena del Espíritu Santo, es decir, llena de la presencia de Dios. Vamos a ver los primeros derramamientos del Espíritu Santo entonces. Ya vimos que en Juan el Bautista fue lleno. Vimos que en Elizabeth fue llena, María, pero vamos a ver algunos más. Lucas 1, 66 y 67. Y todos los que las oían, dice, las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño?
y la mano del Señor estaba con él, y Zacarías su padre fue lleno del Espíritu Santo y profetizó. Entonces, Elizabeth llena del Espíritu Santo, el niño que llevaba en el vientre, y ahora su padre Zacarías lleno del Espíritu Santo también. Dios estaba derramando su Espíritu, siempre lo hizo. La diferencia era que en algunos momentos eran casos puntuales y las personas, estos varones y mujeres, estaban entregados a Dios por largos días. No era que hacían las cosas bien un año o dos, sino este fue un cambio también en el derramamiento de aquel Pentecostés. Estos varones que fueron llenos del Espíritu Santo, o mujeres, caminaban con Dios constantemente. Lucas 2:25 dice: He aquí había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel. Y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes de que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu Santo vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley. Entonces vemos que este Simeón, Dios le había revelado que antes de morir, iba a ver al ungido de Dios. Y Dios después dice que lo mueve. Algo lo movió al templo. Así que ahora vemos que el Espíritu Santo no solamente estaba lleno, este Simeón también era un hombre lleno del Espíritu, sino que también le revelaba cosas que estaban sucediendo y además lo movió al templo, lo llevó, le dijo, lo impulsó el Espíritu hasta el templo y ahí conoció a Jesús. Vamos avanzando un poco más en esta historia. Dice la escritura de Mateo 3:11: Juan el Bautista ya para esto era un hombre grande. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy yo digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es decir, aquí parecerían que se hablan de dos cosas diferentes: Espíritu Santo y fuego. ¿Por qué Espíritu Santo y fuego? Bueno, eso lo veremos. El Espíritu Santo no es que... vamos a retomar este pasaje. No es que se reparte con medida, ya lo veremos luego. Esto está en Mateo 3:11, dijimos. Juan el Bautista entonces habla y anuncia a través de quién sería el derramamiento del Espíritu Santo, es decir, a través de Cristo. En Mateo 3:16 dice: y Jesús después fue llevado, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Entonces, aquí vemos que el Señor Jesús recibe el Espíritu Santo. Alguno dirá, a mí me confunde un poco porque parece que dice que tienen el Espíritu Santo, pero después reciben el Espíritu Santo, pero después son llenos del Espíritu Santo, después son bautismo de fuego, bautismo del Espíritu. Claro, parece una confusión. Yo los entiendo porque también para muchos creyentes y a mí también me resultó muy difícil en un principio entender esta realidad. Cuando una persona acepta a Cristo, o vamos a también pensar en el Antiguo Testamento, que la gente no aceptaba a Cristo, simplemente tenían un encuentro con Dios, o con la ley, con la palabra. Cuando una persona en alguna manera entra en una comunión con Dios, llámese alguien lee la Escritura, Dios le abre el corazón, alguien tiene un encuentro sobrenatural, Dios le toca el corazón, o alguien acepta a Cristo y Dios le toca el corazón, o alguien ora por ti y Dios te toca. Sea cual fuere la situación, cuando Dios se agrada de una persona, le da el Espíritu Santo. No solamente por agradar por algo aleatorio, no. Se supone que se agrada porque esta persona decide hacer las cosas bien ante Dios. Es decir, decide empezar a caminar en fe con Dios. Entonces se va limpiando y ahí el Espíritu Santo puede entrar en tu vida. Cuando entra el Espíritu Santo puede entrar, no quiero usar la palabra niveles, porque esto es algo que les gusta a los falsos profetas. Pero la Biblia dice que Dios reparte
el Espíritu Santo sin ningún tipo de medida. Dios no da el Espíritu Santo con alguna medida. Dice la Biblia que Dios da el Espíritu Santo así como está. No hay que, dice por ejemplo en Juan 3:34, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Dios no pone una medida para dar el Espíritu Santo diciendo vamos a dar por medida al Espíritu de Dios, sino que es una cuestión de que vamos nosotros llenando. Alguno dirá, ¿cómo es eso? Me cuesta entender. Pongamos, alguien me está regalando leche en una esquina, porque la va a tirar o por lo que fuere, porque es bueno. Y sale una vecina y lleva un pequeño vaso o jarro, porque es lo único que tienen. El que regala leche dice que no hay límite para llevar la leche que sea. La vecina solamente tiene una jarra, se da cuenta que no hay límite y va y busca otra cosa, trae una olla. Al ver la otra vecina que no hay límite y que la de enfrente llevó una jarra y una olla, ella agarra un bidón o 2 bidones y carga esos 2 bidones con leche. Los demás, cuando entienden el asunto, van y buscan el recipiente más grande que tengan, porque quieren agarrar la mayor cantidad de leche. Entonces pasa algo similar al Espíritu Santo. Dios no derrama el Espíritu Santo con alguna medida. La medida muchas veces está dada por nuestra madurez espiritual, por nuestra limpieza de corazón, por nuestra relación con el pecado, por nuestro deseo de conocer a Dios. Ahí está la medida. Entonces vamos con un vaso pequeño y decimos, Señor, ¿por qué no me llenaste? Y Dios dice, yo te lo llené. ¿Y por qué no siento saciado? Y bueno, porque la medida de tu espíritu es corta. No tenés una sed. Dice que cuando hubo bodas, el rey Asuero también hizo algo parecido. Hizo fiestas, sirvió en copas de oro, y la ley fue que nadie fuese obligado a tomar, excepto lo que quisiese uno tomar, el vino. No había que embriagarse ni nada, era lo que uno desease tomar. Las copas eran nobles, eran de material puro, podría compararse con un lugar de honra, con algo honroso, pero también está el deseo de cuánto uno quiera llenar su espíritu, cuánto uno le quiera buscar. Entonces ahí está determinada la medida. Luego, una vez que uno se derrama el espíritu en nuestras vidas, si nosotros estamos preparados, vamos a la presencia de Dios y podemos ser llenados más que otro, porque tenemos más sed de Dios, porque quizás venimos de una situación adversa, estamos como una esponja que todo absorbe de Dios, toda la palabra, las canciones, todo. Pero cuando uno quizás entra un poco en religión, probablemente las canciones suenen muy similares, a antes, no con la misma intensidad. Nuestro deseo de buscar a Dios sea un poco más rutinario. Entonces dice Dios que cuando Él envía, por ejemplo, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla, pues Dios no da el Espíritu por medida. Como diciendo, una vez que ya Dios te envía a un siervo verdadero, ¿no? Estos falsos profetas no tienen arte ni parte en esta historia. Hablo de los verdaderos siervos de Dios. Cuando Dios te envía, dice la Escritura, abre tu boca que yo la llenaré. Es decir, yo no te voy a poner medida. Vos vas a moverte. El Espíritu se sujeta al profeta. Por eso dice la Escritura, cuando habla del profeta, habla del declarador de la palabra de Dios. Vos das la orden y el Espíritu Santo te va a respaldar. Porque no lo da con medida, y menos a los que son enviados. Porque si ya fuiste enviado, es porque tu recipiente es lo suficientemente alto. Pongamos un caso de una persona alguien busca a un postulante para viajar a una ciudad. El asunto es que cuando vienen muchos dicen, yo te puedo llevar en mi vehículo porque veo que vas a pagarme bien. Sí, dice él, pero lo que pasa es que esto no es para cualquiera. ¿Cómo que no es para cualquiera? No es para cualquiera, porque el asunto es que donde yo tengo que ir insume mucho gasto de combustible y no hay estaciones de servicio intermedias, por lo cual un tanque de combustible puede durar 500 kilómetros, 600, un poquito más, poquito menos, según el vehículo,
pero donde yo voy no hay para repostar. Entonces tengo que hacer 1200 kilómetros sin repostar. A quien vos vas a enviar a hacer esa tarea, vos ves que su capacidad del tanque no le va a dar y que se va a quedar a mitad de camino, y entonces no lo mandás. Si vos vas a mandar a alguien, cuando vos sabés el requerimiento, vos le decís: ¿y vos qué tanque? ¿Tenés un tanque suplementario? ¿Llevas otro tanque? ¿Llevas combustible aparte? Te va a decir: mira, esto es un minibús, o esto es una pick-up, y yo tengo tanque que puedo tener autonomía para viajar 1500 kilómetros sin repostar combustible. Entonces, vos al que vas a enviar, te asegurás de que su vida espiritual esté preparada para poder contener bendición de Dios, y no que se le agote cuando venga la primera prueba, o cuando venga el costumbrismo, o cuando no se den los frutos, o cuando pasen las primeras luchas. Por eso dice la palabra que, porque el que Dios envió, las palabras de Dios habla. Dice, ya no habla él, pues Dios no da el Espíritu por medida. Porque lo envió, es una tarea grande, complicada, ya Dios lo eligió, sabe que tiene su recipiente lo suficientemente grande, y no solamente hay que tener suficientemente grande el recipiente espiritual, no hay que tenerlo averiado. Porque hay personas que tienen el Espíritu Santo, pero después de a poco se les va drenando, como si tuviesen su recipiente agujereado. Entonces creen que tienen espíritu, y pasado el tiempo no tienen nada, están vacíos, están secos. Pero dice Dios, cuando yo envío a alguien, no le doy el Espíritu por medida, y a nadie le doy por medida. Lo que pasa es que la medida la tienen ellos en su crecimiento de su recipiente interno y la capacidad para retener. La Biblia dice: aquellos que me abandonan tienen cisternas, pero son cisternas rotas que no retienen agua, es decir, no retienen el Espíritu, no retienen bendición. La cisterna habla, es un pozo, un recipiente. Cuando uno está mal con Dios, está en pecado, lo que fuere, su cisterna se drena rápido. Vamos a volver entonces. Esta explicación nos adelantó un poco, pero creo que era necesaria para entender cómo es el derramamiento del Espíritu Santo. Entonces, en Mateo 3:11, Juan el Bautista dijo: el que viene detrás de mí va a bautizar en Espíritu Santo y fuego. Espíritu Santo es lo que tengan un recipiente normal, y fuego es aquellos que puedan contener más bendición del Espíritu, y a quien el Espíritu va a permitir que se manifiesten ciertos dones para una tarea específica. No necesariamente el que tenga bautismo de Espíritu Santo fuego sea más espiritual que el otro. Por ejemplo, Juan el Bautista nunca hizo ningún milagro, pero tenía el recipiente espiritual mucho más grande y lleno que cualquier otro, al punto tal que resistió hasta la mismísima muerte, siendo fiel a Dios. Pero a los otros, como Dios les da un plan y una tarea específica, ir y convertir al incrédulo, Dios le permite que, además del Espíritu Santo, se manifieste en el fuego. Esos serían como los dones, el fuego, las cosas visibles. Por eso la gente a veces confunde el fuego, las cosas visibles, con el Espíritu Santo. Y por eso el Señor dijo: no confundan, porque hay muchos que van a mostrar el fuego, pero yo no los voy a dejar entrar al reino de los cielos. Y ellos van a decir: pero Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre sanamos muchos enfermos. Y el Señor les dirá: apartados de mí, hacedores de maldad. Ustedes, porque vieron el fuego, se confiaron y pensaron que con eso alcanzaba. No, tienen que tener el Espíritu Santo en sus vidas, retener la bendición y andar en ella. Entonces, dice, por ejemplo, Mateo 3:16, el Espíritu dice: y Jesús, que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Aquí estábamos. Entonces, ¿por qué descendía sobre paloma si ya fue lleno del Espíritu Santo desde el vientre? Juan el Bautista también. Porque esa era una señal para Juan, porque Juan iba a dar testimonio de que él verdaderamente era el Hijo de Dios. Era una confirmación para los discípulos, para nosotros los creyentes. Entonces, Jesús ya tenía el Espíritu. El Señor hizo que se materialice, que se vea esta realidad espiritual en la faz física. Pero el Espíritu Santo ya lo tenía Jesús. Si no, vamos a decir: antes de que se bautice, Jesús no tenía el Espíritu Santo. O sea, Juan el Bautista fue lleno desde el vientre de su madre, María saludó, y Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, también fue llena del Espíritu Santo, y Cristo no.
Cristo recién lo recibe en el bautismo. No, nada que ver. Por eso hay que aclararle bien a la gente y explicarle bien, y nos vamos a tomar el tiempo que tengamos que tomarnos para que de una vez por todas entiendan perfectamente el Espíritu Santo. Entendiendo el Espíritu Santo van a saber buscarlo. Y van a saber cuando de repente se apaga el Espíritu o cuando se empieza a averiar la cisterna y la empezamos a tapar, como para que pueda retener toda la bendición de Dios y no perder la unción del Espíritu en nuestras vidas. Dice entonces, se manifiesta. Alguno preguntará, aquí hay otro misterio. No un misterio, pero una situación quizás un poco extraña. Si el bautismo de Juan era para arrepentimiento, ¿por qué Jesús se bautizó? Si la Biblia dice que nunca hubo en él pecado. Si se bautizó, quiere decir porque se bautizó porque se quería arrepentir de algún pecado. Pero la Biblia luego dice que en él no había pecado, porque como cordero tenía que ser un cordero sin mancha para ofrecerse en sacrificio. No podía vencer al pecado pecando. Otra vez volvemos a la misma explicación. El Señor hizo esto para que la Escritura se cumpla, como una confirmación para los demás, para mostrar que ese era el camino, que Juan el Bautista no estaba predicando de balde y que los hombres debían pasar por ese proceso. Bautizarse, es decir, el primer paso, y cuando el arrepentimiento, y cuando te arrepentís, se limpia el recipiente, el vasito, el espíritu, donde va a estar el espíritu, nuestro espíritu, que es como un vaso, como un recipiente, se limpia y entonces desciende el Espíritu Santo y lo habita. Y si queremos cada día recibir más, tenemos que ir haciendo crecer al espíritu, que el recipiente sea cada vez más grande, en el cual quepa más espíritu. ¿Cómo se hace crecer? Bueno, con santidad, con comunión, no practicando el pecado, alejándonos de lo malo, guardando la sana doctrina, teniendo temor de Dios por sobre todas las cosas, no honrando a ningún hombre. Podemos tener referentes, gente que estimamos, gente que respetamos, todo bien. Pero ninguna persona está por sobre la Biblia. No hay nadie en la faz de la tierra, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Al mismo Jesús dijo, si un ángel del cielo te quiere enseñar algo que está contrario a la Biblia, sea anatema, no lo escuches, te dice Dios. Entonces, dice la Escritura que fue lleno del Espíritu Santo. Lucas 4:1 dice el Señor, Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea. 4:1, perdón. Jesús, lleno del Espíritu Santo, dice, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. Entonces el Espíritu Santo, una vez que se levanta del Jordán, de la zona donde bautizaba Juan el Bautista, el Espíritu lo impulsa al desierto, para que allí tenga comunión con Dios. Iba a ser tentado por Satanás, atraviesa esa prueba, porque eso iba a ser lo que iba a marcar el inicio del ministerio de Cristo. Es decir, el Señor permite esta situación porque iba a marcar el inicio de su ministerio. Entonces, dice la Escritura que el Espíritu Santo lo lleva. Luego, cuando es tentado, esto está en Lucas 4:1, es tentado. A veces así Dios nos guía por un camino desierto, pero porque vamos a atravesar esto y vamos a salir fortalecidos de esa dificultad. Dice la Escritura, bienaventurado aquel varón que soporta la tentación, resiste la prueba, porque cuando haya resistido recibirá la corona incorruptible que Dios ha prometido a los que le aman. Después de una prueba, de una lucha, si lo resistís bien, vienen bendiciones de Dios. Dice entonces que de ahí del desierto, Lucas 4:14, Jesús vuelve en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra alrededor. Ahora, el mismo Cristo, que ya tenía el Espíritu Santo de su nacimiento, Dios le confirma en el bautismo, en forma visible, cumple este acto de obediencia, el Espíritu Santo lo lleva, porque cada paso de obediencia nuestro recipiente crece más y se llena más del Espíritu. Tengan en cuenta que el problema no es el lechero, puede seguir dando leche regalando. El problema somos nosotros, que no encontramos un recipiente lo suficientemente grande como para que entre más bendición. Entonces Jesús cumple un paso de obediencia, es más bendecido, el Espíritu Santo lo guía al desierto, en el desierto es tentado, resiste, vence, y ahora su recipiente es más grande y crece más, y Dios derrama más unción, y dice que ahora vuelve en el poder, dice la Escritura. Vuelve en el poder. Lucas 4:14 dice, y Jesús
volvió en el poder del Espíritu a Galilea y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. Ahora del desierto vuelve lleno del poder. Lucas 4:18 dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí, dijo Dios. Esto fue cuando el Señor entra a la sinagoga y lee parte del libro de Isaías. Leyendo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Vemos aquí que cuando el Señor vuelve del desierto, vuelve en el poder. ¿Por qué en el poder? Porque ahora el Señor ya tenía también el fuego, porque Dios ve que atraviesa esa prueba, esa dificultad, o el Espíritu, y como Él está sometido como cualquier hombre a las mismas reglas de los demás mortales, tiene que atravesar pruebas, y Dios hace crecer, o Él hace crecer su Espíritu, y Dios lo llena, y ahora lleno lo capacita para la tarea que lo manda. Y dice que aquel que es enviado, Dios no le reparte el Espíritu por medida. Entonces, qué casualidad que luego entra a la sinagoga y dice: ¿saben qué? El Espíritu del Señor está sobre mí, porque ahora sentía que estaba el Espíritu y dijo: ¿qué voy a hacer? Ahora voy a dar vista a los ciegos, voy a libertar a los oprimidos, voy a liberar a los cautivos, dice. Voy a anunciar buenas noticias a los pobres, a los quebrantados de corazón, porque ahora el Espíritu lo había capacitado, que en ese llamado que saliendo del desierto Dios le da y le dice: ahora estás listo. Y como leíamos antes, que cuando Dios envía a alguien no le reparte el Espíritu por medida, todo depende de cuánto hizo crecer su Espíritu, y Dios le da y además lo capacita con ese fuego para una tarea determinada, el Espíritu Santo. Entonces luego Mateo 12:17 dice, muestra que el momento en el que Dios derrama, dice Mateo 12:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. El Señor está diciendo: ven, este es el cumplimiento de Isaías. Esto muestra el momento en que comienza toda la obra de lo que Dios había prometido. Primero promete en su ungido. Alguno dirá: pero el derramamiento comienza aquí. No. La promesa de un derramamiento futuro a nivel generalizado, con el fuego capacitando a estos para la tarea específica. Recordemos que el pueblo judío ya sabían de Dios, iban a las sinagogas o al templo y sabían qué tenían que hacer, pero los que son encomendados por Cristo los manda a las naciones, por lo cual les tiene que no solamente dar el Espíritu Santo, sino una llenura con el fuego del Espíritu. Acuérdense que en Pentecostés se les aparecieron lenguas de fuego, es decir, Espíritu Santo y fuego, con dones, con algo visible para que la gente crea, porque si no, no cree. Entonces, dice la Escritura que aquí se va cumpliendo el derramamiento prometido en Isaías, se va cumpliendo en Cristo, y luego culmina, o por lo menos la obra, en Pentecostés. Continúa diciendo la Escritura en Mateo 12:28: pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Entonces el Señor está mostrando que el derramamiento del Espíritu y el poder del Espíritu es una de las señales de que el reino de los cielos ya estaba aquí en la tierra. Alguno dirá: ¿antes no estuvo el reino de los cielos? Claro que estuvo. Fueron parte del reino de los cielos Moisés, fueron parte los profetas, fueron parte del reino de los cielos los jueces, entre tantos otros, ¿no? Pero cuando el Señor está diciendo que va a venir el reino de los cielos, diciendo va a venir con un poder generalizado que nunca antes se vio. Antes eran sueltos, obrales sueltos, ya hemos leído prácticamente todo el Antiguo Testamento, pero ahora Dios había prometido algo diferente, algo masivo, digamos. Entonces, dice la Escritura aquí, si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, quiere decir que ya estamos en presencia de que el reino de los cielos está aquí, ya se ha acercado, está entre nosotros con poder.
Luego el Señor nos da una advertencia de no pecar contra el Espíritu. Por tanto os digo que todo aquel pecado será y blasfemia será perdonado a los hombres, más la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Entonces, Dios nos advierte aquí que no tenemos que pecar contra el Espíritu Santo. Pecar contra el Espíritu Santo es atribuirle obras del diablo al obrar genuino del Espíritu de Dios. Esto no significa que uno no pueda juzgar o incluso demostrar que personas que las están manipulando, que las están sugestionando, porque vos no estás hablando del Espíritu, vos estás hablando de las personas que las están haciendo imitar, y son ellos los que están blasfemando al Espíritu, los que están manipulando a la gente, hablando falsas lenguas, hablando falsas revelaciones de las profecías y revelaciones del Espíritu, porque lo están insultando al Espíritu Santo. Y la gente que se está revolcando en el piso porque están sugestionados y no están seguros si es el Espíritu. Como les es difícil buscarlo en sus hogares y en su casa y tener una buena comunión, necesitan que el otro los empuje, los tire o les falsee o les invente o les cree un ambiente de locura generalizada para imitar al Espíritu Santo. Esto es blasfemar contra el Espíritu Santo, querer ocupar el lugar que solo lo ocupa el Espíritu de Dios y que tiene que ser un obrar genuino, real de Él. Hay que tener mucho cuidado, dice la Escritura, que incluso si ofendes o hablas mal contra Cristo, te van a perdonar. Pero si ofendes al Espíritu Santo, dice la Escritura, no, ni en esta generación ni en la venidera. Luego la Escritura nos dice que hay que tener al Espíritu de Dios para poder entrar al reino de los cielos. Y aquí también tienen un problema aquellos que no creen que la gente tenga el Espíritu Santo, sino que solo creen en el bautismo. Juan 3:5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, para ser salvos hay que tener el Espíritu Santo en nuestras vidas. Si no, no entramos a la eternidad. Alguno dirá, pero ¿y cómo tengo el Espíritu Santo? ¿Es eso de tirarme al piso, de reírme, emborracharme? No. El Espíritu Santo se recibe cuando recibes a Cristo en tu corazón. La responsabilidad tuya es hacer crecer tu espíritu para que pueda caber más y puedas ser una persona más espiritual cada día. Y que puedas tener más experiencias con el Espíritu y Dios te pueda hablar a través de la palabra o revelarte o darte un sueño o un milagro o cualquier, inclusive, ¿por qué no las lenguas o cualquier don espiritual? Entonces dice Dios, todo aquel que entra al cielo tiene que tener al Espíritu Santo. Dice que es necesario para no ser una persona, ser más espiritual y no ser una persona carnal. Dice, lo que es nacido de la carne, dice Juan 3:6, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, si queremos vencer las cuestiones de la carne, tenemos que aprender a buscar al Espíritu. ¿Cómo buscamos al Espíritu? Lo vuelvo a repetir por 10ª vez o no sé, 20ª vez. Buscando de estar en santidad no significa no cometer errores. Todos vamos a cometer errores. El hombre que vive en santidad no practica el pecado, comete errores, pero se arrepiente, pide perdón y se pone otra vez en la carretera correcta, en el camino correcto. Buscar a Dios, tener prácticas espirituales, orar, leer la Biblia, congregarte, ser parte de una iglesia, ser parte de los proyectos, todo eso hace al reino de los cielos y hace el crecimiento espiritual de tu vida. Y dice que a medida que hagas crecer tu espíritu, Dios te llena. Y ahí vas a dejar de ser un hombre carnal. Si vos no haces crecer tu espíritu, te tienta el pecado, te tienta esto, andás reprendiendo constantemente a todos los pecados, tu oración más bien es una oración constante de reprender todo porque todo te tienta. Pero una vez que haces crecer tu espíritu, ya la carne va muriendo. Vivimos en este mundo, disfrutamos las cosas que se pueden disfrutar de este mundo, pero lo ofensivo a Dios, lo que está contrario a Dios, lo dejamos de lado y así nos movemos en el espíritu y no en la carne. Dice que Dios te va a hablar, va a poner palabras en tu boca a través del Espíritu Santo. Cuando tengas que predicar, cuando tengas que dar un consejo a un hijo, a un padre, a una esposa, a un marido, Dios va a poner palabras sabias en tu vida. Dice Mateo 10:20, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre
que habla en vosotros. A medida que crecemos espiritualmente, cada día nuestras palabras van más tocadas por Dios o más impregnadas por la voz de Dios. Dice en Juan 16:13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Entonces dice que no habla por su propia cuenta el Espíritu, sino lo que es la voluntad de Dios para tu vida, y te anticipa los acontecimientos, además de que ya hemos visto que va a ponerte palabras en tu boca. Bueno, todavía tenemos unos pasos más. Vamos a ir dejándolo por ahora por aquí para que podamos digerirlo hasta ahora. Luego tenemos más, seguiremos con este estudio del Espíritu Santo, que es algo muy interesante, es fundamental en nuestra vida espiritual y tremendamente edificante a nuestra alma y a nuestro espíritu. Nos vamos. Justo a tiempo, lo mejor llegó. Tren de bendición, no estás solo, Él está con vos. Todo será mejor, volaremos muy alto tu voz. ¿Quién nos detendrá conociendo misterios de Dios? El fuego siempre arderá, tu visión, tu visión. Justo a tiempo, lo mejor llegó. Tren de bendición, no estás solo.